De hoy, jueves 24, ¿no? Jueves 24 de abril, ¿cierto? Jueves 24, ya se nos va a abrir como pasado el año. Y vamos a retomar, ¿cierto?, el libro de Juan. La semana pasada tuvimos un paréntesis y compartimos acerca del Pesaj, ¿cierto? Compartimos acerca de todo lo que era el simbolismo de la Pascua, todo lo que representaba esta fiesta solemne, que no es cualquier cosa, una fiesta solemne. Y dentro de lo que compartíamos, pensar de que ellos todavía celebran la Pascua, de una manera diferente, pero celebran la Pascua. Y el anhelo y lo que ellos, lo que los judíos hablan es que ellos esperan poder volver a celebrar la Pascua en su templo, que es el templo que ellos esperan reconstruir. Porque la religión judía sigue vigente y la única forma de que ellos demuestren que está vigente al mundo es reconstruyendo el tercer templo. Y esto es una señal profética para nosotros bien fuerte, ¿cierto? Nosotros siempre se dice que todas las señales están cumplidas y que dentro de todo el Señor en cualquier momento viene y es así. Pero si yo creo que hay algunas de las cosas que faltan por cumplirse, eso, es la construcción del tercer templo. Dicen que está todo dispuesto, por ahí algunos dicen que Trump, dicen que va a ayudar para que pueda construir este templo, lo llaman el Ciro de este siglo. Igual es importante tener conocimiento en cuanto a eso, ¿cierto? El tiempo profético que vivimos. Y como decimos, los judíos siguen celebrando el Pesaj y lo que ellos declaran es que quieren volver a celebrarlo en su templo. Y para nosotros eso es importante. Tenemos que pensar que cuando venga el anticristo, se dice que tiene que entrar a este templo, profanarlo. Así que una, como decimos, de las señales que faltan por cumplirse es la señal, ¿cierto?, del tercer templo. Bueno, hoy día vamos a comenzar y vamos a estudiar nuevamente el libro de Juan. Quedamos en la semana anterior a la pasada, quedamos en el versículo 6. Así que hoy día vamos a retomar ahí, en ese versículo, y vamos a continuar con el libro de Juan, capítulo 10, versículo 6. Antes que todo vamos a orar, vamos a presentar estos estudios delante de la presencia del Señor, y le vamos a pedir a Él que nos bendiga, que pueda ser un tiempo de bendición para todos nosotros, que podamos ser enseñados por el Señor, que su Espíritu Santo nos pueda dirigir, nos pueda guiar y que pueda ser un tiempo de bendición, de victoria, porque este tiempo lo dedicamos para acercarnos a Él. Así que vamos a orar, vamos a decirle al Señor que nos bendiga esta noche. Padre, te damos gracias, Señor, por poder compartir y estar conectados, Señor, a través de este medio que tú nos permites, Señor, estar unidos. Dios mío, gracias por cada una de las familias que están representadas, gracias por cada uno de mis hermanos que están reunidos, Señor, gente que ama tu palabra, gente que anhela poder aprender más de ti, Señor, y ser enseñados por ti. Te damos gracias por poder juntarnos, Señor, este tiempo, que sea una hora, Señor, pero acercarnos a través de este tiempo, Señor, a tu palabra, creyendo que de tu palabra viene, Señor, todo lo que necesitamos, la iluminación, Señor, la revelación de tu espíritu, tu ministración, nuestras fuerzas, todo proviene de tu palabra. Enséñanos, Señor, como dice el salmista, a contar nuestros días de tal manera que traigamos al corazón sabiduría. Tu sabiduría, Señor, viene de tu palabra. Gracias, Señor, por poder estar reunidos. Ponemos todo nuestro conocimiento bajo tus plantas, Señor, y te pedimos que tú, Dios mío, nos hable y nos enseñe todas las cosas por tu misericordia. Te damos gracias por este tiempo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, como decimos, estamos en el libro de Juan, capítulo 10, versículo 6. La semana antepasada, cuando compartimos, yo dije, yo creo que vamos a tratar de avanzar harto y en verdad no fue tanto lo que pudimos avanzar, pero sacamos harta enseñanza acerca de este capítulo, ¿cierto? Y es bien profundo lo que pasa. Nos damos cuenta igual que ya estamos en la última, como en los últimos capítulos anteriores a la pasión de Cristo. Juan dedica varios capítulos con respecto a la cena, con respecto a los tiempos de pasión, ¿cierto? A los tiempos de la pasión. Y como decimos, estamos compartiendo desde ya el último. Vamos a leer de Juan capítulo 6, o sea, capítulo 10, versículo del 6. Vamos a leer dos versículos cada uno, ¿cierto? Y vamos a llegar hasta el versículo 11 primero. O vamos a leer de uno cada uno para que podamos leer más de algunos, ¿cierto? Estos versículos.
Juan capítulo 10, versículo 6. Un versículo, después otro hermano lee otro y así. Ya. Esta alegoría le dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Versículo 7. Volvió pues Jesús a decirle: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Versículo 8. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Versículo 9. Yo soy la puerta, el que por mí entra será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. El 11. Dice, yo soy el buen pastor. Dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, ¿cierto? Yo soy el buen pastor, su vida da por las ovejas. Vamos a analizar estos versículos, ¿cierto? Desde el capítulo 10. Primero, el primer versículo que analizábamos, el versículo 6, dice que Jesús, volviendo un poco al comienzo del capítulo, ya le había hablado acerca de esto. Voy a leerla un poquito rápido para que hagamos como una introducción, del 1 al 5. Dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de la oveja, sino que sube por otra parte, ese es el ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de la oveja es. A este abre el portero, y la oveja oye en su voz, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Versículo 5, mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Terminando esta sección de los 6 versículos, dice el 6, el que leíamos. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les hablaba. Entonces Jesús le habla acerca de esto, de que el pastor entraba por la puerta de las ovejas, que también había otros que entraban, ¿cierto?, por la cerca, como diríamos, ¿cierto?, de que entran por otra parte. Y esto Jesús empieza a hablarle que no era el pastor, sino ladrones y salteadores, hablándole, ¿cierto?, a aquellos que venían falsamente a tratar de quizá arrebatarle su oveja, de traer, ¿cierto?, a su redil. Dice que empieza a hablar acerca de esto y dice que las ovejas, cuando el pastor le habla, conocen su voz, el pastor las guía, ¿cierto?, las llama por su nombre. Dice que también dice que las ovejas no seguirían a extraños, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando le habla estos 5 versículos y cuando empieza a hablar acerca de la oveja, pasa de que los judíos que estaban ahí escuchando a Jesús no entendían su lenguaje, como siempre pasaba, ¿cierto? Esto lo hemos visto repetitivamente en el libro de Juan. Dice que la palabra, y Jesús mismo les decía muchas veces, ¿por qué mi palabra no haya cabida en vosotros? ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no entendéis lo que yo les quiero decir? ¿Y por qué no lo entendían? Porque Jesús no hablaba en cualquier lenguaje, Jesús no hablaba en un lenguaje literal, y los judíos eran tan cerrados que todos lo hablaban literal para ellos, y lo compartimos igual cuando Jesús habla de que yo soy el pan, ¿cierto? Yo soy el pan que descendió del cielo, ellos lo tomaban literal, ¿cierto? Y pensaban, ¿cómo nos vamos a comer a este? Y era limitado el pensamiento de los judíos. Cuando habla con Nicodemo, lo mismo, le habla del nacer de nuevo. El que no nace de nuevo no puede entrar en mi reino, el que no nace de nuevo no puede ver mi reino. Y Nicodemo, que era un principal, un maestro, le dice, pero ¿cómo voy a nacer de nuevo siendo yo un hombre viejo? ¿Cómo voy a entrar de nuevo en el vientre de mi mamá? Entonces pasaba, yo creo esto de que Dios mismo había cegado el entendimiento de los religiosos para que no le entraran la palabra, porque eso es lo que dice el libro de Isaías, que Él cegó el entendimiento del pueblo y endureció el corazón de ellos para alcanzarnos a nosotros los gentiles. Yo creo que era el plan de salvación. Pero pasó eso de que los judíos no entendían su lenguaje. Le estaba hablando aquí claramente por una alegoría, que él era el pastor, que él era la puerta. Le está hablando de su rebaño y los judíos no entienden. ¿Por qué? Lo que decíamos,
Jesús le hablaba en un lenguaje espiritual. El idioma de Jesús era algo espiritual, le hablaba cosas espirituales. Y las cosas espirituales para la gente natural no la entiende, no entiende el lenguaje espiritual, porque para él, dice el apóstol Pablo, que las cosas espirituales son locura, ¿cierto? Son locura esto a los que se pierden. Entonces el lenguaje de Dios, la palabra de Jesús, era espíritu, por lo tanto, para que ellos pudieran entender su lenguaje, tenían que conectar con su espíritu. Y como ellos lo rechazaban su enseñanza, rechazaban que él fuera un rabino, rechazaban que fuera el Mesías, no podían recibir la palabra. Entonces pasa esto, dice que por esto Jesús le hablaba por alegoría. Dice, esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Cuando habla de alegoría, está hablando que le hablaba por parábolas, le hablaba por cosas que ellos pudieran entender, cosas que fueran a lo mejor tangibles para ellos, cosas que fueran cotidianas para ellos, para que así pudieran entender su lenguaje. Pero pasaba que por más que le hablaba en parábola, aún así ellos no entendían bien lo que Jesús les dice. Entonces el versículo 7 nuevamente toma el tema del pastor y empieza como a explicarle, empieza a hablarles de nuevo acerca de eso, ¿cierto? Para que ellos pudieran entender su lenguaje. Aquí no se precisa tampoco si es que ellos le preguntaron algo a Jesús o si él se dio cuenta de que en verdad no habían entendido la parábola. Pero Jesús nuevamente, yo creo que al conocer todas las cosas, nuevamente empieza a hablarle acerca de eso. El versículo 7 dice, volvió pues Jesús a decirle, de cierto os digo, ¿cierto? Hemos hablado acerca del de cierto os digo, ¿cierto? Es como un llamado de atención de Juan, que pongamos atención que hay algo importante, ¿cierto? Volvió Jesús a decirle, a explicarles la parábola, de verdad les digo, yo soy la puerta de la oveja, ¿cierto? Empieza a decirle eso. Aquí Jesús toma como dos figuras, toma como dos símbolos, ¿cierto? El primero es que él dice que él es la puerta y también luego les dice que él es el buen pastor. Toma estos dos símbolos para enseñarle algo. No era que Jesús lo tomara literal y él dijera fuera una puerta, pero lo que está diciéndole, ¿cierto? Yo soy la puerta de las ovejas. Está hablando de que por él solamente las ovejas pueden entrar, ¿cierto? A su redil, a ser parte de su pueblo, que él es el único acceso, que no hay otro. Yo soy la puerta. No habla de que yo soy una de las puertas ni que hay más puertas. Le está diciendo yo soy la única entrada a la comunión con Dios. Yo soy la única entrada a ser parte del redil. Yo soy la única entrada a ser parte de este rebaño que se llama iglesia, que se llama pueblo santo apartado. Yo soy la puerta, ¿cierto? Yo soy la puerta de la oveja. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Cuando empieza a hablar acerca de esto, acerca de yo soy la puerta, ¿cierto? Yo soy la puerta y por mí entran las ovejas, está haciendo una alusión a que el pueblo de Israel en cierta forma era su rebaño. Esto lo hemos visto en muchas citas de que Dios habla acerca del pueblo de Israel como su pueblo, como su rebaño. Creo que leímos igual algunas citas referenciales la semana pasada. Vamos a leer dos. Busquemos ahí el libro de Jeremías, capítulo 23, versículo 3. Jeremías 23, 3. Lo que está hablando Jesús, ¿cierto? Que Él es la puerta de la oveja. Y bíblicamente hay muchas citas, las voy a mandar al grupo para que no las leamos todas, donde Dios, donde el Padre, donde Jehová se refiere a su pueblo como su redil, como su rebaño, como que ellos son ovejas de su prado. Podemos citar el salmo que leíamos la semana pasada, Jehová es mi pastor, ¿cierto? Habla de que el pueblo es el rebaño, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jeremías 23, 3, ¿cómo dice? Amén. Dele, hermano. Amén. Dice, y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. Amén. Entonces habla de que Dios mismo hará volver a las ovejas, ¿cierto? A los que quizás fueron expulsados, los que fueron, está hablando igual de la cautividad, pero Él lo hará regresar. En el libro de Amós 3:12 también habla acerca de eso. Amós 3:12. Y por último, otro hermano que busque Miqueas 2:12.
3:12. Sí, Así ha dicho Jehová, de la manera que el pastor libra de la boca del león 2 piernas o la punta de una oreja, así escaparán los hijos de Israel que moran en Samaria, en el rincón de una cama y al lado de un lecho. entonces así los librará el Señor, ¿cierto? Como hablando acerca del pastor de su rebaño, de su oveja, ¿cierto? Como que él libra de una oveja de las manos del león, ¿cierto? Miqueas 2:12 también habla de eso. Amén. De cierto te juntaré todo, oh Jacob. Recogeré ciertamente el resto de Israel. Lo reuniré como ovejas de Bosra, como rebaño en medio de su aprisco. Harán estruendo por la multitud de sus hombres. Amén. Entonces, ¿qué dice? Que Dios reunirá a su pueblo, lo reunirá, como decíamos recién, ¿cierto? De la cautividad, de la situación extrema, de las situaciones difíciles. Dios los librará y los reunirá como un remanente. Este remanente se asocia a Israel, pero aquí vemos que Jesús se presenta, ¿cierto? Como la puerta, ¿cierto? Se presenta como la puerta de la oveja, del redil de Israel, pero no solo de Israel, sino que también de todas las ovejas, por eso habla de las ovejas, ¿cierto? Yo soy la puerta de la oveja, no está hablando solo de alguna oveja, está hablando de la oveja en general, como que anunciando igual que la salvación no venía o el remanente que iba a entrar por él no era solamente el remanente de Israel, sino que todos aquellos que fueran parte de su pueblo, todos aquellos que le recibieran, serían también parte de este nuevo pueblo que Jesús levantaría, ¿cierto? Que era el remanente santo, el remanente salvo. Entonces, ambas figuras hablan de eso, ¿cierto? Primero habla de la puerta y luego habla de Jesús como el buen pastor. La puerta, cuando habla de que Él es la puerta, está hablando de que Él es el acceso, como decimos, el acceso del redil, pero también habla de que Él es la puerta al Padre, la puerta a tener una comunión con Dios, la puerta a ser parte de su pueblo. Y también esto hay una cita que es bien conocida por todos nosotros, y que habla acerca de qué es lo que es Jesús para la oveja. Miren, lo vemos en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 6. Amén. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, cuando Jesús está hablando de que Él es la puerta, está diciendo yo soy el camino, yo soy el acceso, ¿cierto? El acceso. Yo soy la verdad y yo también soy la vida, ¿cierto? Yo soy esas cosas, ¿cierto? Soy la puerta, soy el camino hacia el Padre. Yo mismo soy la verdad, yo soy el camino a la vida. Cuando habla de que las ovejas que entran al redil, está hablando también que las ovejas que vienen a su redil son vivificadas, tienen vida. Vamos a ver una cita más adelante que habla que a sus ovejas les da vida y ninguna de ellas será quitada, ninguna de ellas se perderá, nadie de ellas morirá por creer en Él. Y lo más tremendo es que dice, y nadie viene al Padre sino por mí. Este versículo y esta frase del versículo es como de repente mal interpretado y por tiempo en cierta forma, se ha citado mal, porque dice, nadie va al Padre, así lo citan mucho, nadie va al Padre sino por mí. Pero el versículo no dice eso, dice, nadie viene al Padre sino por mí. Habla de que, en cierta forma, el Padre en Él y Él en el Padre, ¿cierto? El camino hacia el Padre, pero al mismo tiempo Él el camino hacia Él. Las ovejas que entraban a su redil eran parte de su pueblo, eran parte del mismo, eran parte de su rebaño, ¿cierto? Y a ellas les daba vida nueva, ¿cierto? La única puerta de acceso al redil donde habita su rebaño es Cristo, y los pastores que lidera o dirigen el redil solo pueden entrar por Él. Si no entran por Él, son, como decía los versículos anteriores, salteadores y ladrones. Solamente el acceso es a través de Cristo, a través de esta puerta que Jesús le enseña. Versículo 8. Dice, todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, ¿cierto? Hablando acerca del pueblo, o sea, acerca de los que vinieron quizás a tratar de tomar esta oveja.
pero no los oyeron las ovejas. Dice así el versículo: todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Aquí claramente está haciendo una alusión, ¿cierto?, a los religiosos de la época. Está hablando acerca de que aquellos quizá fariseos, saduceos y todos esos extremistas de la época, que lo único que buscaban quizá era robarles a aquellos discípulos que Jesús había alcanzado, y habían venido quizá a robar, y habla los que vinieron quizá antes de él. También puede hacer alusión a los religiosos que se levantaron en las épocas anteriores, a los falsos profetas, como compartíamos el otro día, a esos profetas que quizá tuvieron desatino, a los falsos líderes, a los que hicieron errar al pueblo. Ahí está haciendo una mención acerca de ello aquí Jesús. Tengo un pequeño texto que escribí. Dice: claramente está hablando no de los santos profetas que vinieron antes del Mesías, más bien habla de los líderes religiosos que estaban antes de su manifestación en Israel y quienes por todos los medios buscaban que los discípulos de Jesús entraran a su sistema religioso, incluso por la fuerza. Habla de que, claro, muchas veces hombres que creyeron en Jesús, lo vimos en el caso del ciego, ¿cierto? Cuando él empieza a testificar, aún por la fuerza querían que él dejara de ser un discípulo de Cristo para ser un discípulo de ellos. Entonces, cuando Jesús está hablando de los ladrones y salteadores, está haciendo una alusión a estos hombres que quizás por la fuerza trataban de robarle su rebaño. Eso lo vemos en el libro de Juan capítulo 9, versículo 22. Esto dijeron sus padres, porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Entonces habla de por la fuerza, ¿cierto? Ellos habían acordado que si alguno confesase a Jesús, fuera expulsado. Lo leímos o lo compartimos hace unos estudios, ¿cierto? Cuando hablamos de la persecución que se levantó contra el ciego que fue sanado un día de reposo. Lo más tremendo es que dice que las ovejas no oyeron la voz de estos salteadores ni ladrones, porque las ovejas conocían la voz de su pastor. De cierta forma, los discípulos de Cristo no vemos que volvieron atrás y volvieron a ser parte del sistema religioso, sino que a pesar de la persecución, a pesar del hostigamiento, e incluso después de que Jesucristo fue crucificado y fue, ¿cierto?, resucitado y fue ascendido, vemos que se levanta una tremenda persecución para tratar de limitar a los cristianos de la iglesia primitiva. Y en medio de ese proceso de persecución, empieza con Esteban en el capítulo 7 del libro de los Hechos. En medio de esa persecución, vemos que muchos cristianos prefieren morir a negar su fe. Entonces, cuando habla de ladrones, de salteadores, más adelante va a compartir que el ladrón no vino sino a robar, a matar y a destruir. Entonces, el ladrón, cuando ya veía que no podía robar, ¿cierto? Ya que no podía robar, venía y maltrataba, ¿cierto? Maltrataba, y si era necesario también tenía que usar la fuerza y matar. Está hablando de que se levantaban con violencia a tratar de que los discípulos no siguieran siendo discípulos de Jesús y tratando de robarle a sus ovejas. Pero es tremendo porque las ovejas tenían tal seguridad que no se apartaron de él. Como digo, en la iglesia primitiva, lo más que impactó al apóstol Pablo en su conversión fue haber visto a un diácono, Esteban, en el capítulo 7 del libro de los Hechos, lleno del Espíritu Santo. Un diácono era una persona que quizá era un siervo de la iglesia, que estaba encargado del servicio en las mesas, de cuidar las viudas. Y para Pablo, que era un hombre importante, ¿cierto?, en todo lo que era el fariseísmo, ver que un diácono, un servidor, estaba tan lleno del Espíritu Santo que le citó la Escritura a todos los doctos de la época y los paseó desde el Génesis hasta el libro de Malaquías, mostrándoles por la Escritura que Jesús era el Mesías. Y dice que no podían resistirlo, dice que ellos hacían que sus dientes crujieran, ¿cierto? Y sus caras se deformaran, hasta el punto que pusieron las ropas de Esteban a los pies de Pablo, y consciente de la muerte de Esteban, él dio su aprobación, dijo: ya, sacrifíquenlo, y lo apiedraron. Esteban podría haber dicho: no, paren, no seguiré hablando, pero ¿qué es lo que dice? Que él estuvo dispuesto a padecer, a morir por la causa. Esa es la seguridad que tienen las ovejas.
Esa es la seguridad que en medio de la oposición no niegan a su pastor porque conocen la voz de su pastor. En medio de la oposición se mantienen fieles porque saben en quién han creído. ¿Y qué es lo que dice? Que cuando apiedraron a Esteban, ¿qué es lo que dijo él? No se quejó, no dijo, dejen de apiedrarme. Dijo esto Esteban, dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre sentado en su trono, y sentado en su trono al Hijo del Hombre. Hay una versión en la Biblia de Jerusalén que dice así, dice, Esteban dijo, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que se levanta de su trono. Cuando empezó la persecución de la iglesia primitiva, dice que al ver al primer mártir, Jesús se levantó de su trono para ver la sangre de su primer mártir que sufrió la persecución. La persecución que sufrieron los cristianos de la iglesia primitiva fue tremenda. El domingo compartimos acerca de los padecimientos de Cristo, pero ¿sabe qué? Los padecimientos de los cristianos primitivos no fue mucho inferior a lo que Jesús pasó. ¿Y sabe por qué estuvieron de acuerdo y estuvieron dispuestos a sufrir las muertes terribles que sufrieron? Veíamos el otro día aquí en familia, en los días de Semana Santa, vimos la historia de Pablo y yo la había visto hace muchos años, pero me hizo recordar tantas cosas cuando y lo que hablaba igual Lice del domingo en el culto y Felipe, que al ver una película se hace todo más gráfico. En la película se ve como en Roma colgaban los cuerpos de los cristianos en los muros del Coliseo romano y los prendían como antorcha y uno pasaba y veía cuerpos encendidos. Y todo eso pasó a la iglesia primitiva, ¿sabe por qué? Porque eran ovejas y conocían la voz de su pastor. Cuando hay ovejas que conocen la voz de su pastor, por más que se levante la oposición o se levanten engañadores, se mantendrán íntegros, se mantendrán fieles, creyendo a quien los llamó, creyendo a que el que nos llamó es poderoso para cumplir su propósito en nosotros. Yo siempre me he hecho esta pregunta, ¿por qué los discípulos y la iglesia del primer siglo estuvo dispuesto a padecer y a tener muertes tan fuertes? Fue porque ellos verdaderamente vieron al Mesías resucitado. Todos los apóstoles murieron de una manera trágica, decapitados, crucificados al revés, aserrados, atravesados con espada. ¿Y sabe qué? Cualquiera puede morir o cualquiera puede vivir para una mentira. Cualquiera puede vivir una mentira todos los días de su vida. Pero nadie muere por una mentira. Si ellos no hubieran visto a Jesús resucitado, si ellos no hubieran estado aquí cuando Jesús les compartía acerca de esta enseñanza, si ellos no hubieran visto la obra sobrenatural de Jesús, ellos no hubieran estado dispuestos a morir y a ver morir a sus hijos, a ver morir a sus familias. Ellos tenían tal seguridad de lo que habían visto que no les importaba padecer por un poco de tiempo, sabiendo que tenían heredada la corona de la vida. Entonces es tremendo lo que Jesús igual habla aquí a la oveja. Estamos hablando de lo que va a venir como anticipándolo, pero estamos hablando de que las ovejas de su prado es gente que está segura de quién ha creído. Y para eso hay que entrar por la puerta que es Él. Versículo 9. Tengo igual un escrito aquí, dice, la voz de las ovejas del rebaño de Jesús. Las ovejas del rebaño de Jesús no atendieron la voz de estos salteadores porque no reconocían su voz. Las enseñanzas de los fariseos no alcanzaban para arrastrar tras ellos a los discípulos de Jesús. Las ovejas verdaderas, aquellas que son dadas por el Padre al Mesías, afirmadas en la fe, no prestan atención a las enseñanzas falsas de quienes pretenden desviarla del camino de Dios. No oyen la voz de extraños y no siguen sus pretensiones. El sujeto de la oración son solo su oveja. El sujeto de la oración son solo su oveja. Él habla de que son solo sus ovejas los que están ahí en su rebaño y esto están seguros y no siguen a cualquier voz. Versículo 9. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto, y para que la tengan en... No. Ahí me pasé a otro. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida. Amén. El versículo 9 decía, cierto, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. Cierto, Jesús le decía el versículo anterior que Él era la puerta, que las ovejas debían entrar. Pero aquí nuevamente les dice eso, yo soy la puerta, el que por mí entrare
será salvo. Aquí empieza a hablar de otro tema, empieza a hablar de salvación, empieza a hablar de libertad, empieza a hablar de alimentarse, ¿cierto? Empieza a hablar de que efectivamente cuando hablaba de entrar por él, entrar por la puerta, estábamos, las ovejas que entraran por él iban a alcanzar salvación. Y entrará y saldrá, está hablando de un entrar y salir, de tener libertad, y hallará pasto, ¿cierto? Y se alimentará, como lo que habla el salmista cuando habla en lugares de delicados pastos, ¿cierto? Lo hará descansar. Habla de que la oveja que está en su redil primero alcanza salvación. Es imposible alcanzar salvación si no se entra por la puerta que es Cristo. El único medio de salvación, el único medio de poder ser justificado es a través de esta puerta, es a través de entrar a través del Mesías. Debemos entender esto y tener claro esto de que lo que hace salvo al hombre no es permanecer, ¿cierto? O no es participar de una iglesia, no es creer en cierta religión o no. Lo que hace salvo al hombre habla de aceptar el sacrificio, aceptar al Mesías, ¿cierto? Y entrar por la puerta. Y lo que lo hace, ¿cierto? Perderse es no entrar por la puerta, es rechazar al Mesías. Lo único que da salvación o da condenación es recibir al Mesías o rechazarlo. El hombre no es salvo y la salvación no se alcanza, ¿cierto? Por poder hacer obra de justicia, porque yo soy cristiano evangélico, porque yo soy católico, porque soy buena persona, porque hago buena obra, porque no miento, porque no hago el mal. La salvación no se alcanza por eso. La salvación se alcanza por entrar por esta puerta, por creer en el Mesías, por creer que Él tomó mi lugar, por creer que Él murió por mí. A través de ese sacrificio yo alcanzo salvación. A través de ese sacrificio yo entro en su redil, soy parte de su pueblo. Y en cierta forma Él me da esa salvación tomando mi lugar, tomando, ¿cierto?, el lugar nuestro, muriendo por nuestros pecados. Lo que nos salva es creer en el Mesías, creer que Él murió por nosotros. Y lo que nos condena es negarlo, ¿cierto? Lo que condena al hombre tampoco es su pecado, porque todos nosotros pecamos. Lo que condena al hombre es no recibir al Redentor, no recibir al Mesías, no recibir a aquel que murió por mí. Eso es lo que salva y lo que condena. Por eso aquí habla, yo soy la puerta, el que por mí entrare, está diciendo que cualquiera puede entrar por su puerta, cualquiera puede entrar al redil, cualquiera puede entrar por él. Pero el que entra, este será salvo, este alcanza salvación. Y entrará y saldrá y hallará pasto. Habla de que el que entra por mí, el que quiere venir a mí, el que entra por mí, tendrá libertad de entrar y salir y ser saciado, ser restaurado, ser alimentado, ser sostenido. Pero esto es voluntario, ¿cierto? El que quiere venir a Cristo, creer en Él y abrirle su corazón y entrar por esta puerta que es el Mesías, este va a alcanzar salvación, libertad y va a ser sustentado por Él. El que no quiere entrar también tiene la libertad de no hacerlo, pero este no va a alcanzar salvación, ni va a tener libertad, este va a vivir esclavo, ¿cierto?, del pecado. Tengo un comentario, dice nuevamente Jesús se presenta como la puerta. Esto es la única puerta o el único acceso a la salvación. Se debe tener en cuenta que no solo es la puerta de las ovejas, sino la puerta para las ovejas. Es decir, que Jesús no hace distinción. Todas las ovejas o todas las personas pueden entrar por él, pero hay una separación entre quienes quieren entrar y quienes no quieren entrar. Es decir, entre los que aceptan la salvación y quienes no la aceptan. Aquí tampoco se trata de estar cerca de la puerta, sino entrar por ella. O sea, no se trata de estar cerca de Jesús, sino entrar en Él. La salvación viene por eso, por el entrar por la puerta. No estar cerca de la puerta, es entrar al redil, ser parte de este redil, de este pueblo de Dios, que solamente el acceso principal es el Mesías. Vamos a leer una cita que está en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 6. Vamos a leerla hasta el 7, recién la habíamos leído. Amén. 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Poderoso, porque
Es lo que hablábamos, en el Mesías, en él está el camino, está la verdad y está la vida. Todo esto está en el Padre. Igual habla acerca de una comunión o de una relación con Dios, esta que estaba cortada a través del pecado. Antes del Mesías el hombre no tenía acceso directo a la salvación, no tenía acceso directo a Dios, ¿cierto? Por eso también compartíamos de eso el domingo pasado en el culto, ¿cierto? Hablamos de que cuando Jesús expiró y él dijo la palabra, ¿cierto? Consumado es, dice que el velo también se rasgó en el templo. El velo, en el templo habían tres separaciones. Uno era el patio delantero que se llamaba el atrio exterior y era el lugar donde podían entrar las mujeres y era el lugar donde el sacerdote ofrecía sacrificios, ¿cierto? Ahí estaba el altar del holocausto y ahí se ofrecían sacrificios. Luego venía un lugar dentro del templo que se llamaba el lugar santo. En el lugar santo podían entrar los sacerdotes y ministrar, ofrecer incienso, hacer oraciones y todas esas cosas. Pero luego venía el lugar santísimo y era el lugar más santo de todo el templo y de toda la tierra. Ese era el lugar como más solemne, era un lugar donde el sacerdote no podía entrar, solamente entraba el sumo sacerdote y entraba una vez al año, ¿cierto? Para Yom Kippur, que era el día de la expiación. Y el sumo sacerdote se preparaba todo el año para poder entrar en esa fiesta, ¿cierto? A ese lugar que era el lugar santísimo. Si el sacerdote entraba en pecado, dice que él entraba con un cordelito de oro y con unas campanitas. Mientras él estaba ofreciendo el sacrificio en el lugar santísimo, las campanitas sonaban. Y eso quería decir que el sacerdote había sido aceptado y no había muerto. Pero cuando el pueblo sentía que no había ningún sonido, quería decir que el sumo sacerdote había entrado en pecado y había caído muerto en el lugar santísimo. Y entonces con esa cuerdecita lo sacaban para afuera del lugar santísimo, porque era tal la santidad de Dios, ¿cierto?, que no podía entrar alguien si estaba en pecado. En el lugar santísimo estaba el arca del pacto y esto representaba la presencia de Dios en la tierra. Entonces por eso era tan solemne. Se decía que ahí habitaba toda la gloria del Señor. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando Jesús muere, se rompe ese velo que separaba y es tremendo porque yo lo compartí igual en el domingo. Dice que para entrar al lugar santísimo, para mover esas cortinas, dicen que tenían que usar caballos, animales para poder moverlas. Entonces hay un pensamiento que en la fiesta de Yom Kippur el sacerdote entraba en tal santidad que entraba como que entraba de manera milagrosa, tenía acceso al lugar santísimo. Los judíos piensan que como que estaba en el espíritu, como que se transformaba más espíritu en carne y ahí podía tener acceso, ¿cierto?, al lugar santísimo. Pero ¿qué es lo que dice? Que cuando Jesús muere y expira y dice consumado es, tetelestai, ¿cierto? Consumado es, dice que el velo se rasgó de arriba abajo. Y esto habla de que se rompió ese antiguo pacto, que solamente un hombre podía entrar a cubrir o a tapar los pecados del pueblo a través de un sacrificio, ¿cierto?, una vez al año, sino que desde ese día ya había acceso a la presencia de Dios, porque se había presentado un sacrificio excelente, un sacrificio eterno. Ya no se necesitaban más sacrificios. El cordero real, el cordero verdadero había sido ofrecido de una vez para siempre y se había roto esa separación que estaba, ese velo tan grueso que separaba el lugar santísimo al lugar santo, representaba la separación de Dios y el hombre. Lo que representa eso, que el hombre no tiene acceso a Dios, sino a través de un sacrificio, sino a través de derramar sangre, ¿cierto?, de un animal. Pero ¿qué es lo que hizo Jesús y por qué murió Jesús? Murió porque Él presentó su vida como un sacrificio por toda la humanidad, para limpiar el pecado de toda la humanidad, de todos los hombres que quizás quisieran entrar por Él, que es la puerta, y pudieran tener acceso a Dios, al Padre, a lo eterno, a lo espiritual. ¿A través de qué? A través de su sangre, a través de su sacrificio. Se rompió el velo para que pudiéramos tener libre acceso. Entonces, por eso dice: yo soy el camino al Padre, yo soy la verdad, la única verdad es Jesús, ¿cierto? Y yo soy la vida. A través de su sacrificio también alcanzamos vida que no teníamos por cuanto estábamos destituidos de la gloria de Dios porque habíamos pecado. A través de su sacrificio y a través de su venida podemos alcanzar vida nueva.
Y también aquí habla, ya se alusiona a la salvación, al porque de tal manera, ¿cierto? Porque de tal manera Dios amó al mundo que envió a su Hijo, ¿cierto? Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Leamos esa cita, está en Juan 3, 16 y 17. Amén. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Sea salvo por él. Entonces lo que habla Jesús, ¿cierto? Es lo que habla. Yo soy la puerta, el que por mí entrare sea salvo. Habla de que Él fue enviado para salvación, para salvar al mundo. Él no vino al mundo a condenarlo, sino vino a darle salvación. ¿Salvación a través de qué? A través de su sacrificio, a través de Él tomar nuestro lugar, a través de Él ofrecerse en sacrificio por cada uno de nosotros y para hacernos parte de su redil. ¿Cierto? También hay una cita que está en el libro de Juan capítulo 10, versículo 27. Las ovejas que entran al redil tienen vida eterna, lo que citaba hace un ratito atrás. Juan 10, 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y el 28, hermanita Lisette. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Cierto, yo les doy vida eterna. Cuando entran a mí tienen salvación, tienen vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi madre mi padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi padre. Yo y el Padre uno somos. Lo mismo que hablaba, ¿cierto? En el capítulo 14, versículo 6, ¿cierto? Cuando dice, yo y mi Padre, ¿cierto? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Si me conociera a mi Padre también conocería. O sea, Él es el acceso, ¿cierto? Es la puerta de acceso también para que podamos tener conocimiento y conocer al Padre. Y lo más importante es que nadie arrebatará a sus ovejas de su mano. Cuando habla de entrar y salir se refiere a que en Él tenemos la libertad, ¿cierto? De ir a lugares de dedicados pastos y saciar nuestra hambre. Ya no somos esclavos, como está escrito ahí en el libro de Juan capítulo 8, versículo 36. Anótelo, no lo busque. Dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. También dice, son libres de las pesadas cargas impuestas por el sistema religioso, que ponían pesadas cargas que ellos no podían llevar. El yugo de Jesús es fácil, los hombres se encadenan a Jesús, tienen libertad. La religión esclaviza, la relación con Jesús liberta. Esto lo vemos en Juan 11, versículo 30. ¿Cierto? Los hombres que entran al redil, los hombres que vienen a Cristo, ¿cierto? Tienen libertad. Libertad de un sistema religioso que era pesado, que era estricto. Los judíos tenían un sistema estricto, expusieron Jesús, ¿cierto? O la Biblia habla de 10 mandamientos, pero ellos empiezan a desglosar estos 10 mandamientos y tienen 613 y hablan de que hay que cumplirlos para poder alcanzar salvación. Hablábamos siempre del Shabbat, ¿cierto? Que no podían hacer un nudo, no podían caminar ciertos pasos. El hombre fue poniendo carga sobre las enseñanzas, sobre los mandamientos y fue logrando que fuera imposible poder cumplirla. Entonces pusieron pesada carga. Pero mire lo que dice Jesús. Mateo 11, 30. ¿Cómo dice Saray? Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, ¿cierto? El yugo de Jesús, ¿cierto? Su yugo es fácil y su carga es ligera, no como la que los judíos querían imponer sobre los religiosos, no como la que los judíos ponían sobre los discípulos que ellos alcanzaban. Eran pesadas cargas, sino que el yugo de Jesús es fácil. Yo cuando me convertí y venía recién cambiando con todos mis problemas que traía, yo decía, ¿cómo dice esta palabra que su yugo es fácil y a mí me cuesta tanto? ¿Cómo dice que sus cargas son ligeras si en verdad a mí me cuesta tanto avanzar?
me cuesta tanto dejar lo que tengo que dejar. Pero ¿sabe qué? Dios me enseñó esto, de que su yugo es fácil cuando nosotros nos dejamos guiar por Él. Cuando es como que cuando habla del yugo está hablando, haciendo una alusión a los que son de aquí del sur, de un buey viejo con un buey nuevo, ¿cierto? Cuando enyugan a un buey nuevo y cuando quieren enseñarlo para que pueda llevar el yugo, para que pueda arar de manera correcta, no lo ponen junto a un buey nuevo, ¿cierto? El pastor sabe de eso. Lo ponen junto a un buey viejo, ¿cierto? Cuando quieren enseñar a un buey nuevo, lo enyugan a un buey viejo. El buey nuevo, como es nuevo, quiere salirse de la línea, del arado, quiere salirse, no quiere llevar el yugo. Pero el buey viejo, como tiene más experiencia, como tiene más peso, lo somete, ¿cierto? Y lo guía, ¿no? El buey nuevo quiere irse y el buey viejo lo dirige para ir rectamente. Es lo mismo que Jesús está enseñando, ¿cierto? Mi yugo es fácil, pero Él es el buey viejo. Tenemos que dejarnos enseñar por Él, que Él nos guíe, que Él guíe en nuestro arar para poder caminar de manera correcta. Ahí el yugo es fácil cuando nos dejamos guiar, cuando nos dejamos moldear por el buey viejo. Y su yugo y su carga es ligera cuando aprendemos a descansar y a echar todas nuestras cargas sobre Él. Venid a mí, todos los que están cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, en verdad, la carga y el yugo de Jesús era mucho más fácil que las pesadas cargas que los discípulos o que los rabinos y que los religiosos de la época ponían para alcanzar a sus discípulos. El versículo 10 dice, el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Este versículo siempre lo aplicamos a Satanás, pero también aquí hace referencia a los religiosos. Cuando habla del ladrón, está hablando de lo que decíamos. Los fariseos, los religiosos de la época trataban de hacer por la fuerza que los discípulos de Jesús desistieran y empezaran a unirse a él o se apartaran y volvieran a sus tradiciones judías. Pero sin embargo, habla eso de que el ladrón vino a hurtar, a matar y a destruir. Si no puede robarte, te golpea, te maltrata. Y si no puede destruirte, viene y te quita la vida. Eso es lo que está hablando, ¿cierto? De los religiosos de la época, y también sabemos que el ladrón también es representado como el enemigo. Pero Jesús dice esto, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Hay una palabra que habla Jesús cuando confronta a los fariseos y cuando habla acerca de las pesadas cargas y cuando habla de que ellos vinieron, los fariseos, los religiosos, a robar, a matar y a destruir. Habla Jesús y los confronta. Miren, ese versículo está en el libro de Mateo 23:15. Jesús viene y les dice algo bien fuerte. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, ¿por qué recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho le hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros? Tremendo, porque un prosélito es un discípulo. Lo que le está diciendo, hay de vosotros escribas y fariseos religiosos, hay de ustedes religiosos, porque transitan grande distancia, ¿cierto? Mueven cielo, mar y tierra para ser un discípulo. Y una vez que lo hacen discípulos, lo hacen dos veces más hijos del infierno que ustedes mismos. Eso es lo que les dice, ¿cierto? Hay de ustedes, fariseos, que hacen todo para alcanzar un discípulo y cuando lo alcanzan, lo hacen dos veces más hijos del diablo que ustedes. Eso es lo que les dice, ¿cierto? ¿Por qué les dice esto? Porque cuando alcanzaban un discípulo, lo hacían aún más fanático que ellos mismos, lo hacían aún más fanático y su fanatismo, su religiosidad, los llevaba a pasar límite. Por eso el apóstol Pablo, siendo Saulo de Tarso, estuvo dispuesto a aprobar la muerte de Esteban, porque pensaba que persiguiendo a los del camino, persiguiendo a los cristianos de la iglesia primitiva del primer siglo, estaban haciendo un servicio a Dios. Ellos pensaban que al confrontar a Jesús, al perseguir a sus discípulos, estaban obedeciendo a Dios. Entonces Jesús les dice eso. Tanto que se esfuerzan, tanto que tratan de hacer un discípulo, ponen de pesadas cargas sobre ellos y cuando lo alcanzan lo hacen dos veces más hijos del diablo que ustedes mismos. Tremendo.
Entonces, ese es el contraste igual que podemos ver entre el ladrón, entre el religioso, entre el enemigo y entre el pastor o entre el buen pastor, porque Él ha venido para que tengan vida. El diablo o el enemigo, la religiosidad vino a matar, a robar y a destruir, pero Jesús vino para que tuviésemos vida y para que la tuviésemos en abundancia. El último versículo que vamos a leer, el 11, dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. 10:11, ¿cierto? Volvemos a Juan 10:11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. La primera alusión la hace de que él dice: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, ¿cierto? Entrará y saldrá y se alimentará, ¿cierto? Y la segunda alusión es: yo soy el buen pastor. Son las dos alusiones que hacen en esta prosa, en esta estrofa que hemos leído. Y él dice: no solo yo soy pastor, sino que habla: yo soy un buen pastor. Y el buen pastor da su vida por la oveja. Este versículo, analizándolo en profundidad, la palabra buen no solo habla de bueno como un buen, como bien, sino que habla de excelencia. En el griego habla de hermoso, habla de excelente. Aquí Juan está diciendo y está escribiendo que Jesús era un pastor por excelencia, el excelente pastor, el bueno, el pleno, el completo, el excelente. Dice: y el buen pastor muestra esto, da su vida por la oveja. Lo mismo que hablábamos, la salvación viene a través de ¿qué? A través del sacrificio de nuestro Mesías, sacrificio que estaba prometido desde los tiempos del Génesis, de todos los profetas, de que vendría uno que redimiría a su pueblo y lo haría, ¿cierto? Lo juntaría nuevamente y lo uniría a Dios a través de su sacrificio, a través de poner su vida. Jesús dijo esto igual: nadie me quita la vida, sino que yo mismo la pongo y la vuelvo a tomar, hablando acerca de su muerte y su resurrección. Con este yo soy el buen pastor, pasa algo bien poderoso aquí en el Evangelio de Juan, porque se cumplen 8 veces donde Jesús habla del yo soy. Los vamos a analizar hoy día. Vamos a ver el libro de Juan capítulo 6, versículo 35. Jesús dice: yo soy el pan de vida. Juan 6:35. Lo vamos a leer rapidito igual para que podamos terminar. Luego vamos a buscar Juan 8:12. Otro hermano va a buscar Juan 10:9. Otro va a buscar Juan 10:11. Otro va a buscar Juan 11:25. Otro va a buscar Juan 14:6 y por último Juan 15:1. 14:6, 11:21, 15:1. Ya, Juan 6:35. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Yo soy el pan de vida, el primer yo soy. El segundo, Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló, diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Yo soy la luz del mundo, el segundo pan. Yo soy el pan de vida, el segundo yo soy, perdón. Yo soy el pan de vida, el primero. Yo soy la luz del mundo, el segundo. El tercero, Juan 10:9. Yo soy la puerta, el que por mí entre será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Amén, yo soy la puerta. Juan 10:11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Yo soy el buen pastor. Juan 11:25. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que vive y cree en mí no morirá eternamente. Yo soy la resurrección y la vida. Juan 14:6. Lo leímos hoy día 2 veces. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén, yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 15:1.
Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Amén. Yo soy la vid, ¿cierto? Otro yo soy la vid. Y por último, Juan 8:58. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Antes que Abraham fuese, yo soy. Aquí nos da como un sustantivo acompañado, ¿cierto?, del verbo yo soy. Aquí solamente habla del verbo yo soy. Y es tremendo porque estos otros 8 yo soy hablan y mencionan, invocan el nombre del Eterno. Cuando Jesús está diciendo yo soy, se está dando a conocer con el mismo nombre con el que se le dio a conocer Dios a Moisés a través de la zarza. Cuando él le dijo, ¿en qué nombre iré? ¿Qué les diré? ¿Qué me envió? Dios le dijo eso. Le dijo, yo soy el que seré. Por eso se le dice el Eterno, porque el nombre yo soy está compuesto por 4 letras hebreas. La Yud, la Hei, la Bat y la Hei. 4 letras que para los judíos son santas. Esto componen el nombre de Dios. Ese compone el nombre de Dios. Ese nombre, esa letra, esa composición de esas 4 letras le llaman el tetragramatón, o algo así, el tetragramatón. Y hablan de que el nombre es santo. Los judíos no lo escriben porque no puede borrarse. Y habla de la esencia, yo soy, habla del ser, del vivir, del estar, y está conjugado en presente, en futuro y en pasado. Entonces está diciendo, yo soy el que era, el que soy, el que seré. Entonces es tremendo porque Jesús lo que está haciendo aquí, está hablando y está revelándose en el libro de Juan con ese nombre también, con el nombre del Eterno. Por eso cuando Él habla y les dice, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, y el que ve al Padre me ha visto a mí, habla de que Él y el Padre uno soy, y se da y se atribuye el nombre del Eterno, ¿cierto? El nombre de Dios, ¿cierto? El yo soy, el nombre innombrable. ¿Por qué nosotros le llamamos Jehová? Porque la palabra Jehová está compuesta por las 4 letras santas. Las 4 letras santas está, como digo, la Yud, la Hei, la Bat y la Hei, pero se le añadieron vocales de la palabra Adonai. Se le añadieron al nombre santo. En hebreo pronunciarlo es como el aliento del hombre, es como Yahweh, es como dicen que es el respirar. Por eso también la Biblia dice que todo lo que respira alaba a Jehová, porque se dice que su nombre es como el aliento del ser humano, es como Yahweh, es como el suspiro. Y entonces para poder nombrarlo le añadieron estas vocales de Adonai, y ahí quedó el nombre como Jehová o Jehová, como lo nombramos nosotros, ¿cierto? Pero es tremendo, Jesús se atribuyó el nombre del Santo Bendito. Y es increíble porque en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús en hebreo, que es como Josué, es como Yoshua, habla de Yahweh o el nombre, las letras, ¿cierto?, del nombre de Dios, salva. Eso significa su nombre. Yahweh salva, o el nombre santo de Dios salva. Él era el Dios hecho hombre, la puerta del redil, el buen pastor, el que dio su vida para unirnos, ¿cierto? Y que pudiéramos alcanzar su salvación. Este es el estudio de hoy, ¿cierto? Espero que hayamos sido bendecidos, porque siempre que nos acercamos a la palabra tiene algo que enseñarnos, tiene algo que decirnos. Y la palabra tiene vida en sí mismo, tiene que animarnos. Somos ovejas de su prado, las ovejas de su redil, somos parte de su pueblo. Tiene que estar en nosotros el espíritu que estaba en el Mesías, en el espíritu que estaba en Jesús, el espíritu que estaba en los primitivos, en la iglesia de aquellos que estaban dispuestos a dar su vida. El mismo espíritu está en nosotros, tiene que hacernos, cierto, ovejas, pero ovejas con cara de león, decía por ahí, ovejas con un corazón de león. Vamos a dejar abiertos los micrófonos para que podamos compartir lo que quieran hablar, lo que quieran compartir. Vamos a dar estos últimos minutos para que compartamos y luego terminemos el estudio de hoy. Yo quería hablar. A mí me cuesta concentrarme en los estudios por internet porque dando vueltas aquí los chicos hablan todo el rato mamá.
pero me llega mucho lo que hablaste al principio sobre el tema de la religión, que la religión pone trabas, la religión pone peso para caminar, pone condiciones, a religión limita. Eso fue lo que puse yo como en mi apunte. Y en Mateo dice, mi yugo es fácil, ligera mi carga. Pensaba en esto porque lamentablemente la iglesia pone carga en la gente cuando viene de afuera o cuando recién se está integrando en la iglesia, si es drogadicto, si es fumador, si es garabatero, si vive con su pareja, no sé, por tantas cosas que para nosotros como cristianos de repente es tan grave, pero es grave como cualquier otro pecado. Pero tendemos a juzgar y tendemos a mirar con más peso lo que hizo el otro a lo que nosotros hemos hecho. Entonces, y me acordé delante de que hoy día publiqué una historia sobre un amigo mío, que es con mi hermano, que él publicó una historia donde hizo una publicación que dice, si eres drogadicto, asiste a la iglesia. Si eres fornicario, asiste a la iglesia. Si eres, no me acuerdo quién más puso, hay varias condiciones más que lo vive mucha gente. Si tomaste ayer, ¿Está en silencio? Si tomaste ayer, anda mañana a la iglesia, decía. Claro. Yo lo leí. Sí. Si caíste, claro, anda. Si caíste, si volviste a caer, anda a la iglesia igual. Y cuesta, de repente yo creo que nosotros como cristianos, yo lo veo en mi hermano personalmente, y se lo he dicho, si te sientes mal, si te sientes débil, anda igual a la iglesia, porque yo también me he sentido mal, yo también me he sentido débil, yo también me he sentido sin ganas, pero voy a la iglesia por un acto de obediencia. Entonces, si a uno le cuesta, ¿cuánto más a la gente que viene recién caminando en el Evangelio o que viene con este peso de años de aflicción? Entonces me ponía en el lugar de ellos porque también es parte de lo que nosotros también vivimos. Yo creo que la mayoría hemos vivido en ese sentido. Así que, y eso se llama amor. Eso se llama ponerse en el lugar del otro. Eso se llama tener el amor del Señor en nosotros y entregarlo. No solamente hablar y hablar del Evangelio y hablar de la religión. El otro día yo conversaba con una apoderada que con otra apoderada hemos metido ahí un poco de la palabra del Señor en su corazón. Y le decía, la religión, por ejemplo, en los... ¡Mami, te está llamando! ¡Mami, te está... Mi hermano. Y le decía, los testigos de Jehová te condicionan en esta parte, los mormones te condicionan en esta otra parte, ¿qué te prohíben? Que el café, que el cerdo, que no puedes donar sangre, que otras cosas, en otras partes te condicionan otras cosas, que la forma de vestir, que la forma no sé qué. Y el Señor no es así, porque el Señor no nos condiciona a lo que vayamos a cómo hacerlo o qué estemos haciendo, porque como decías tú, lo principal es creer en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Ya no voy a seguir hablando porque voy a seguir llorando. Es verdad lo que compartes, porque en muchos lados se condiciona eso, mucha gente critica quizá la gente que viene llegando, y en verdad que más que religiosos ni para juzgar, Dios nos llamó para que fuésemos como el Señor, los miráramos como el Señor. Y yo creo que debemos mirarnos desde nuestra condición, desde nuestra humanidad, porque todos nosotros hemos vivido situaciones o todos nosotros hemos pasado por tiempos difíciles, hemos caído, hemos pecado, hemos pasado situaciones difíciles, entonces debemos también ponernos en el lugar del otro y recibirlo con amor, pensar de que quizás por una palabra que yo pueda
compartirle a alguien o decirle a alguien un mal gesto, una mala respuesta puede hacer que quizás esa persona se aparte, se duela. No todos somos iguales. Y en realidad que a nosotros nos cuesta tanto. Yo nunca, no siempre hablo de esto, pero yo estuve 11 años de ministerio, me convertí a los 17. Y después de 11 años de ministerio me descuidé, me aparté, estuve 6 años afuera. Y esos 6 años fueron de sufrimiento para mi familia, con una adicción terrible. Y yo creo que me sirvió tanto este proceso para aprender lo que es la humildad. Porque en verdad, sin el Señor no somos nada. Y en verdad que tenemos que mirar al otro como éramos nosotros, como nos miró a nosotros el Señor en nuestro proceso. Porque si a lo mejor Dios no nos hubiera rescatado, ¿dónde estaríamos? En lo personal a lo mejor ni siquiera estaría. Entonces, eso me permite a mí reconocer mi humanidad y darme cuenta que sin el Señor no soy nada. Y si algo soy, es por su misericordia, por su gracia. Y eso debemos mirar en todo, en el que viene. Quizá hoy día no es tanto la droga, pero quizá en la persona que quizás tiene una orientación sexual diferente, o sobre la señorita que quizás tiene una desviación, que nos vean a nosotros con amor y no imponiéndole algo, una carga pesada como hacían ellos, si en verdad a nosotros mismos nos cuesta. Entonces, nosotros tenemos que hacer que se vea a Jesús en nosotros y tenemos que reconocer que somos débiles y si nos descuidamos quizás volveríamos a caer 1 y 1000 veces. Entonces antes de mirar al otro debemos mirar nuestra humanidad, que somos sin el Señor. Voy a dejar los micrófonos abiertos ahí para que sigan compartiendo. Yo quisiera aportar algo. Bueno, yo desde que tengo 6 años de vida, desde mi uso de razón, mi padre a mí, yo me crié dentro de la iglesia. Me crié en el alero de la iglesia bautista. Pero siempre fue, cuando niño era más constante, después la juventud era como intermitente, y después cuando ya más grande sí, era intermitente, llevaba a mis hijos, todo. Y en un momento determinado a mí también me entregaron una clase. Pero en ese momento yo no estaba bien, en el momento que me lo entregaron estaba bien. Pero dentro del lapso yo fui cayendo en cosas que no estaban bien. Y en un momento determinado yo dejé todo, no fui más a hacer clases, no fui más a la iglesia. Y yo se lo conversé a un hermano y les dije lo que a mí más me dolió, no solo a uno, sino que a unos cuantos se los dije. Lo que a mí más me dolió es que nadie se acercó a mí a preguntarme qué pasaba. Nadie se acercó a decirme, oye, ¿por qué no vas? Sino que simplemente me reemplazaron. Yo seguí yendo igual, pero desde ese momento siempre fue como menos intermitente. Pero siempre quedó eso ahí, que no había una preocupación. Y yo cuando yo puedo se lo he reclamado a los hermanos que yo tengo más confianza dentro de la iglesia. Y yo dejé de ir porque yo no estaba bien en ese momento. Yo estaba en muchos aspectos de mi vida desorientada. E incluso yo hasta se lo conversé a un pastor y a un diácono. Y sin embargo yo no recibí la ayuda que yo esperaba de ellos. Porque uno lo que necesita es que quizá el pastor se intervenga más, como que sea más empático con uno, y a la vez era no solo conmigo, sino con la familia, como intervenir un poco pastoreando. Y no fue así. Entonces a mí igual me empezaron a molestar justamente lo que dice Lisette, que yo sentía que la iglesia condenaba, por ejemplo, las mismas personas que tienen que son desorientados sexualmente, que ellos tienen su conflicto. Entonces yo decía, ¿por qué? ¿Por qué de repente era como con tanto, como así, como tan juzgadores? Y yo decía, ¿por qué? Si al final de cuentas el único que nos puede juzgar es Dios. El único, y dice Dios es amor. Y si Dios me ama a mí,
¿por qué no los va a amar a ellos? Y si Dios transforma vidas, ¿por qué no los va a transformar? Entonces, ¿por qué la iglesia muchas veces tiene esa actitud? Si bien es cierto, yo sé que en la iglesia de los Corintios, si no me equivoco, habla de que cuando hay que decir las cosas, hay que decirlas derechamente. Pero igual yo creo que hay que tener un poco de delicadeza. Entonces, creo que como hermanos nosotros debemos preocuparnos del otro cuando ese hermano no va, cuando es muy larga su distanciamiento. Si no va una vez, 2 veces, pueden ser por distintas razones, pero quizás preocuparse un poco de la situación del hermano, porque muchas veces entramos tanto en conflicto con nosotros mismos que no es que no nos importe lo que Dios piense de nosotros, es como que estamos tan avergonzados de lo que nosotros estamos pasando en ese momento que no nos sentimos dignos y sentimos que avergonzamos al Señor. Esa es la verdad. Y bueno, yo me fui incorporando a los estudios de la iglesia de Dinamarca, lo fui conversando y ahí un día un joven me dice, hermana, ya no piense más en su pasado. El Señor ya la perdonó. Usted tiene que vivir de aquí para adelante. Pero es algo que cuesta. Y el enemigo siempre está ahí, tratando de a uno aportillarle el día de alguna u otra manera. Y yo, como que se llama, acá me doy cuenta, tengo uno de mis hijos que es medio, conmigo siempre está ahí chocando, entonces de repente el otro día de la nada me sale que yo era una hipócrita y yo sentí como que de alguna u otra manera me sentí atacada y lo único que hice fue mirarlo y yo dije, no contestes, porque esto es una provocación y porque no había por qué haberme dicho eso. Entonces no es fácil, como la misma Lisette dice, nuestra hermana Lisette le toca cerca por lo que vive con su hermano. Los chicos cuando están en la droga es un asunto muy difícil para ellos, porque tienen que tener tanta voluntad y el querer dejarlo no es fácil porque el cuerpo les pide. Entonces, eso yo creo que uno más que nada lo que más necesita es el apoyo en la oración, el amor de los hermanos y la preocupación. Y lo que yo entiendo aquí cuando dice, volvió pues Jesús a decirle, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Y yo ahora entiendo eso, porque uno a pesar de estar muchos años dentro de una iglesia hay muchas cosas que no entiende. Y ahora, gracias al Señor, entiendo muchas cosas que Él nos habla a través de su palabra. Me alargué, les pido disculpas. No, tranquila, hermana Verónica, sí, se entiende, tranquila. No siempre se dan estas situaciones donde podemos hablar, así que igual es importante también escucharnos, porque cuando nos escuchamos sabemos lo que hay en nuestro corazón. Es importante igual todo lo que dice usted, pero por eso igual debemos estudiar, debemos crecer como cristianos, porque eso nos permite poder ser diferentes y ser verdaderamente luz, ser discípulos. Si no somos llamados ni a tener un cargo, ni a ser de la denominación, somos llamados a ser discípulos y que cuando la gente nos vea, vean nosotros al maestro, vean a nuestro maestro. La única forma de hacerlo es a través de nuestra comunión, de nuestro estudio, de nuestra preparación, de estar ahí pues, en la intimidad. Así que Dios lo bendiga mucho. No sé qué más quiere compartir algo. Bueno, si... Amén. Ya, Amén, hermano. Bueno, agradecido de Dios por el estudio. Igual escuchaba ahí lo que decían las hermanas, que es una verdad grande. Y la palabra dice que
No tenemos un sumo sacerdote que no nos entienda. Por eso Él dejó su trono y vino a la tierra y Él vivió como un ser humano. Y lo lindo de todo esto es que los grandes hombres de Dios eran tan humanos como todos nosotros. Podemos ver un Elías pidiéndole a Dios que le quite la vida, después de haber matado a 400 profetas de los Baales. Podemos ver a David, que dice la palabra que tenía un corazón conforme, equivocándose tremendamente. Entonces, por eso yo creo que hace tanto sentido el estudio de que su yugo es fácil y ligera su carga. Cuando comprendemos que somos escogidos por gracia y porque Dios sabe lo que somos. ¿Se acuerda? Dice de nuestra condición, que somos polvo, que no somos más que tierra, gusano de Jacob, lo vil y lo menospreciado del mundo. Entonces, ¿de qué podemos jactarnos nosotros como cristianos? Solamente ha sido su misericordia la que nos rescató a todos de un lugar distinto, pero ninguno viene con una moralidad superior a la del otro. Todos hemos llegado a Cristo porque teníamos una inmensa necesidad en nuestros corazones, una tremenda dependencia de Él. No hay algo bueno en nosotros, como dice Isaías, toda cabeza está enferma y estamos cubiertos de llaga podrida. Así es nuestra vida, así es nuestra vida. Pero lo bonito de todo esto es que con todo eso Dios decidió amarnos y rescatarnos. Así que, como dice el hermano, estudiemos, entendamos, comprendamos sus caminos y sus pensamientos y vamos a ser transformados, hermano. Gracias. Amén, hermano Mirko. Verdaderamente no teníamos mérito alguno. Y Él conoció nuestra bajeza, conoció nuestro pecado, conoció nuestra humillación. Pero le plació hacernos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. Somos parte de... Somos gente, a pesar de que hemos sido rescatados de lo vil, de lo peor, pero fuimos puestos como real sacerdocio, como pueblo de Dios. Tenemos una naturaleza divina cuando estamos en Él. Por eso a veces nosotros oramos por la gente y es sana, le compartimos una palabra a alguien y su vida cambia, cobra sentido, porque cuando estamos en Él, nuestra vida tiene la misma autoridad o el poder que está en Él, o el poder que está en Cristo está actuando en nosotros. No sé si alguien más quiere compartir algo. Amén, amén. Manita, de Chillán. Sí. No, tremendo, le doy gracias a Dios por el estudio. Y cuando uno empieza a analizar y a entender que el plan perfecto del Señor para estos tiempos, el plan perfecto de que hace miles de años atrás, más de 2000 años atrás, se rasgaba el velo, pero era por lo que nosotros en algún momento íbamos a tener la oportunidad de poder entrar, de poder hablar de eso me impacta del plan perfecto, el plan perfecto de Dios que en algún momento nos toma en cuenta y nos toma en cuenta ahora. Yo creo que así como escuchaba a la hermana, todos hemos pasado algo en la iglesia, todos hemos tenido unas traspiés de alguna otra manera, todos hemos tenido un testimonio que lo ha dolido, que nos ha fallado, que lo han traicionado, pero el plan perfecto de Dios ha sido increíble para nuestra vida y el plan perfecto de Dios es que nosotros seamos salvos y podamos de entrar a la puerta y poder descansar en sus pastos, poder aprender a descansar en él, aprender a entender que ese pasto que nos da como oveja, descansar. Así que me impacta y le doy gracias a Dios que cuando uno analiza bien, qué increíble lo perfecto que ha sido Dios, que decía cuando en los últimos versículos que el yo soy, y porque eres el eterno, y por su amor y su misericordia, y por tenernos predestinados y destinados para este tiempo, podemos entender que Él es el pastor y nosotros somos sus ovejas que lo escuchamos. Eso quería compartir. Amén, hermanita, Dios la bendiga mucho. Verdaderamente Él nos escogió, nos hizo ovejas de su prado, nos hizo, rasgó el velo, entregó su vida por nosotros para eso, para bendecirnos.
para hacernos un vencedor. Cada uno de nosotros somos vencedores y debemos hacer la diferencia para que detrás de nosotros pueda haber gente que sea impactada. Con una palabra podemos cambiar el transcurso de la vida de alguien. Eso es lo importante. No sé si alguien más quiere compartir algo. Sí, yo, hermano. Mira, el Señor, grande en misericordia, y bueno, doy gracias a Dios también que puedo participar con ustedes. Me han invitado a compartir la palabra del Señor, tan importante, tan bonito, dijo. Mira, el Señor dice, yo te amo. Si alguno oye mi voz, estaré ahí, y se la dé con él y él conmigo. Sí, tiempos difíciles, muchas veces pasan cosas que son inexplicables en nuestras vidas, pero al Señor no importa eso. Él nos ama por sobre todas las cosas, y Él quiere que sentamos y tengamos la seguridad plena de que Él siempre va a estar a nuestro lado. En la iglesia, como decía la hermana, pasan cosas. Afuera de la iglesia pasan muchas más. Hay mucha necesidad. Fíjate que esta semana está viniendo una niñita chica, es nieta de un matrimonio amigo mío, ¿ya? Y la nietecita viene con 8 añitos de edad, vino a la iglesia, ya lleva 2 semanas compartiendo con nosotros. Su papá es ingeniero civil joven. Se le produjo un tumor en el cerebelo, y ahora está hospitalizado acá en el Hospital Carmen. Pero mira tú, una angustia tremenda en la mamá. Son jóvenes los dos, están separados pero vienen bajo el mismo techo. Yo le hablé al abuelo, Eric se llama él, mi amigo, y le dije, ¿qué más esperas que tienes que pasar en tu vida para que te acerques y te humilles ante el Señor? Te invito a la iglesia, ven con tu mujer, el Señor restaura todo, Él no tiene límite. Me miraba, me sorprendió, ya. Yo espero y sigo orando por ellos para que se acerquen a la iglesia. El Señor lo está esperando con los brazos abiertos. Le digo, mira, si tú no das el paso, ¿quién lo va a dar por ti? Ven conmigo, yo te invito de corazón, Eric. El Señor te va a cambiar tu vida, de tu familia, Él te va a restaurar tu grupo familiar. Está todo dividido, con un hijo que está con ese problema de salud tan grande. ¿Y cómo es posible tu nieta que venga a la iglesia? Pero el Señor tiene un propósito. Sí. Yo no me cabe duda que por tu nieta el Señor la ama, y así como ama a tu nieta, me ama a mí y te ama a ti. Pero el Señor quiere que lo busquemos, así que acércate con nosotros. El Señor dice así, yo estoy a la puerta y llamo. Yo tocaré tu puerta, y si el que abre la puerta, se la haré contigo y tú cenarás conmigo. Así es que nada, pues, hermano, yo doy gracias a Dios y gracias, Sergito, por este estudio que has compartido con todos nosotros. Amén. Eso. Amén, Dios te bendiga, papá, Dios te bendiga mucho. Tremendo igual eso, ¿cierto? Que Él está a la puerta. Lo importante es entrar. Él es la puerta, yo soy la puerta, ¿cierto? Es tremendo porque dice, yo estoy a la puerta, está hablándole a la iglesia. No está hablándole en converso, está hablándole a la iglesia. Necesitamos que Él habite en nosotros. Vamos a pedirle al pastor que nos ponga y nos envíe en bendición, o a alguien de ahí de la casa pastoral que nos envíe en bendición, y damos gracias a Dios por este estudio, ¿cierto? De poder compartir. Quizás nos extendimos, pero sabes que todo este tiempo igual vale la pena, porque es un tiempo donde podemos escucharnos, donde podemos expresar y también dar gratitud y sacar un poco de lo que hay en nuestro corazón. Son necesarios todos los tiempos que podemos compartir. Dios lo bendiga, pastor. Oramos al Señor. Buen Dios y Padre Celestial, te adoramos, te exaltamos. Gracias por la revelación de tu palabra. Como el buen pastor te ha revelado hoy, y esa palabra se ha hecho vida hoy a través de la exhortación y la dirección que ha dado nuestro hermano Sergio. Y cada uno ha captado, Señor, y a través del testimonio ha entendido. Y podemos dar gracias por tener a este buen pastor que estuvo dispuesto a ir a la cruz para hacer la puerta, para hacer la luz, para hacer el camino al Padre, y para ser nuestro Dios Todopoderoso, y para ser también nuestro sanador. Sana las heridas que hay en el corazón a causa de la religiosidad,
a causa de tantas cargas que nos desgastaron y que desgastaron el vivir de los hermanos como lo manifestaban. Hay tanta gente, Señor, que desea acercarse a ti, pero cuando nos escucha hablar muchas veces, escucha las cargas y lo ve difícil. Ayúdanos a presentarnos como el pastor, Señor, como decía el hermano Sergio, que puedan ver a Jesús en nuestra vida. Amén. En medio de estos tiempos tan complicados que estamos viviendo, trae, Señor, esa visión al corazón de cada uno de los que están conectados. Señor, que si bien pasamos a lo mejor el desprecio o el alejamiento, que nosotros no actuemos así, restaura los corazones sanos. Amén, Señor. En el nombre de Jesús, a través de tu Espíritu Santo, ese Amén. aceite fresco caiga sobre los corazones y cure esas heridas. Amén, sí, Señor. Y, Señor, trae, Señor, esta mentalidad de que hay tanta gente que necesita de ti, tantos jóvenes que están luchando de salir de la drogadicción, del alcoholismo, de la prostitución, de la desviación sexual. Pero, Señor, se encuentra más con las amenazas como los fariseos, Señor, que con la palabra que dice y que se cita hoy día a través de Mateo: venid a mí todos los que estáis cansados y trabajados, que yo os haré descansar. Que el pastor está a la puerta, dispuesto a abrir, porque como decía, el que entrare por ella entrará y podrá salir y tendrá delicados pastos. Padre, en esta hora yo oro por los que se han conectado, Sí, Señor. para que reciban sanidad. Amén. En el nombre de Jesús, cualquier necesidad que hay en su corazón, Amén. tú traiga respuesta a su Sí, vida y Señor. sigue revelando tu palabra. Misericordia, Jesús. Espíritu Amén. Santo, llena su vida. Amén. Que esta palabra traiga una llenura de Sí, tu Señor. espíritu a nuestros corazones. Amén. Que nuestra vasija hoy día sea Gloria a Dios. restaurada de ese aceite que se ha ido desgastando. Señor, hoy hemos recibido una nueva porción a través de tu palabra. Amén. Al ir a descansar la noche, que tu Espíritu Santo siga ministrando Amén. tu palabra en nuestras vidas. Amén. Gracias por cada hermano, por cada hermana que se ha conectado y los que a futuro se conectarán. Y que esta palabra también sea usada para que muchos vengan y entren por la puerta y sean parte de este redil. Rogamos esto en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga. Dios le bendiga mucho, igual. Dios le bendiga mucho. Dios le bendiga. Bendiciones. Chao, chao, bendiciones. Dios les bendiga mucho. Ya, igual. Chao, Igualmente. chao, bendiciones. Chao, chao, papá. Y enyúguese con un güey viejo. Amén. Dios te bendiga. Dios le bendiga a todos. Chau, chau.